Buenos días, bienvenidos a este otro episodio de Culturas Escritas, Cotorreando en los Oyates. En este momento quiero presentar al grupo de Ricardo, Pablo, Jesús y Joshua, quienes también nos están compartiendo sus ideas, sus interpretaciones en un sentido crítico en torno a cine y literatura, que es uno de los medios, uno de los canales de difusión e interpretación, entendimiento del contexto del mundo y de la realidad. Ellos nos van a estar platicando sus interpretaciones desde la experiencia de lo que ellos consideran lo más relevante de los textos y de las películas que han seleccionado. Sin más, los presento, les doy la bienvenida y disfrutemos de su cotorreo. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta primera parte de Críticos Incomprendidos del episodio del podcast Cotorreando Culturas Escritas en los Oyates. Les agradecemos por escucharnos y esperemos disfruten nuestra charla de hoy. Este trabajo es del segundo semestre y forma parte de Culturas Escritas y Prácticas Letradas de nuestro telebachillerato aquí en los Oyates, de la materia Lenguaje, Comunicación y Cultura 1. Como primer escritor tenemos a nuestro compañero Pablo, como segundo Antonio, como tercero a Ricardo y por último a mí, Joshua Rentería Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches a todos aquí presentes y a los que no. Como ya lo dijo mi querido compañero Joshua, mi nombre es Pablo Trejo Lozano. Antes de empezar, quiero saludar y agradecer a todos por estar aquí y sobre todo de poder escuchar este episodio de este podcast. Sin nada más que decir, comenzaré con mi texto. Hoy les estaré hablando sobre El retrato oval, un cuento corto escrito por Edgar Allan Poe, publicado en abril de 1842. Este mismo es considerado uno de los relatos de terror más cortos del mismo autor, e inicialmente estuvo bajo el título de La vida y la muerte. Este texto yo lo elegí, ya que este tipo de cuentos del género horror, suspenso y detectivismo son de mis favoritos, pues ya que siempre al final salen con una parte inesperada que a mí me deja sorprendido. Lo especial de él es que a pesar de ser un relato corto no quiere decir que va a ser perturbador, sino que todo lo contrario. En el texto se nos relata la historia de una joven, ya casi mujer, la cual se había casado con un pintor. Un día, de la nada, el pintor le reveló a su mujer los deseos que él tenía de retratarla, pero había un problema: su mujer odiaba el arte. Entonces, ella, queriendo que su esposo se viera feliz, accedió. El artista, queriendo que la pintura quedara bien, se tardó más de 2 semanas en pintar el cuadro, y que por descuidar a su mujer durante ese transcurso de tiempo, ella murió. De mi texto yo saqué un objeto de estudio y 2 códigos de análisis. Mi objeto de estudio dice: la forma en la que el artista se obsesionó por la pintura. Yo lo elegí, ya que cuando el artista pintaba a su mujer, se obsesionó tanto por la pintura para que quedase bien, que llegó al punto de aislarse y descuidar a su mujer. Y mis 2 códigos son: número 1, la pintura como forma de expresar la perfección, y número 2, la manera única del artista. El primero lo elegí, pues ya que cuando el artista pintaba a su mujer, se tardó más de 2 semanas en tratar de que la pintura quedara bien. Y el segundo, pues cuando el artista quería pintar a su mujer, su manera y estilos únicos fueron tan originales como para todo ese tiempo que él se tardó. De mi texto yo saqué varias preguntas que para mí se me hicieron interesantes, las cuales son: ¿por qué el pintor quería que la pintura quedara tan bien? ¿Por qué el pintor se tardó tanto tiempo en realizar una simple pintura? ¿Por qué era así su manera de pintar? ¿El humano puede expresarse mediante el arte? ¿Qué es el arte? ¿Qué haría si fuera el pintor y por qué creo que la pintura sea importante para ellos y para la historia del cuento? ¿La pintura en el cuento significa la importancia del arte para los personajes o pudiera simbolizar algo distinto? Si yo fuera el artista, ¿qué sentiría en esa historia? ¿Cómo actuaría? Estas preguntas son las que para mí hacen que la historia tome un poco más de sentido y las que creo yo que pueden captar la atención del oyente. La primera y sencillamente es la obsesión. La obsesión que tuvo el artista hacia el retrato o la pintura de su mujer. La segunda, porque el artista estaba tan concentrado con la pintura que cada pinceleada, cada toque y cada detalle que él daba le iba arrebatando poco a poco la vida a su mujer. Y la tercera, porque el artista quería que el retrato tomara un efecto,
como si este mundo estuviese ardiendo en la oscuridad, como una forma de expresar su obsesión. La cuarta, el humano en sí puede expresarse mediante el arte, ya que en el mundo real, algunos artistas expresan sus sentimientos mediante este medio. En este caso, en el cuento, el artista expresa su obsesión hacia el retrato. La quinta, en sí el arte es una actividad humana que consiste en crear obras que estimulan la mente o los sentidos. La sexta, para mí es importante la pintura en el cuento, ya que representa la belleza y la virtud de la mujer, y el artista la captura para que eso nunca se pierda. Pero al igual que eso, también en el cuento se presenta el terror y el misterio. La séptima, para mí podría simbolizar algo distinto, como una enfermedad mental, que sería el síndrome de Stendhal, que es una enfermedad psicomática que le da a aquellas personas que están tan obsesionadas y apegadas con el arte, como es en el caso del artista. Por último, la octava. Yo, después de que hubiese terminado el cuadro y miraría ahí mi esposa muerta, yo me sentiría triste y a la vez culpable al darme cuenta del daño que yo le hice a mi amada. Yo actuaría de la siguiente forma. Primero que nada, yo trataría de deshacerme del cuerpo, y si se entera la policía de que yo asesiné a mi esposa, aquí tendría yo dos opciones. La primera, o hago que los policías me disparen, o la segunda, o hago que los policías me condenen a cadena perpetua y me pongan en la silla eléctrica para terminar de una vez por todas. En sí, en el cuento, el artista estaba tan obsesionado con el retrato que él quería capturar la belleza de su mujer y que la pintura sea un símbolo de que tanto como el cuadro y su mujer brillen en un momento de oscuridad, de ahí su obsesión y perfección. Y que a partir de eso, las consecuencias de sus actos fue que su amada muriera. En sí no sabemos perfectamente si el artista tenía problemas mentales o un síndrome, pero lo que sí sabemos es que su manera y estilos de pintar eran tan únicos y bastante perturbadores. Por último, ya para cerrar esta larga travesía, me atrevo a darle a este maravilloso cuento mi humilde opinión. El cuento en sí es bastante bueno, por el simple hecho de que sea un relato corto, perturbador y misterioso a la vez. Además, se nota que el autor se esforzó bastante para hacerlo, y que sigue siendo igual de perturbador al igual que otras obras del mismo. Yo sí lo recomendaría, no solo el cuento, sino que también el autor y otras obras del mismo, los cuales serían El gato negro, El corazón de la torre, La máscara de la muerte roja, entre otras más. Pues bueno, no me quedaría de otra más que agradecerles su valioso tiempo. Que se la pasen bien con la familia y amigos. Nos vemos. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Como ya les comentó mi compañero, mi nombre es Antonio y les hablaré sobre un cuento llamado No oye ladrar a los perros, que fue estrenado por primera vez en 1953 en el libro El llano en llamas, escrito por Juan Rulfo, un escritor mexicano considerado uno de los más importantes. El cuento en sí me pareció interesante, ya que nos habla sobre cómo la falta de recursos y tomar malas decisiones puede llevarte fácilmente hacia la muerte. En el cuento yo elegí un objeto de estudio y un código de análisis, que a continuación explicaré. Mi objeto de estudio nos habla sobre cómo la capacidad del humano, no solo física sino sentimentalmente, puede reflejarse en situaciones donde estamos vulnerables, como en el cuento cuando su padre se desahoga con su hijo moribundo, o como en mi código de análisis, que es la relación de padre e hijo, y que nos explica que por más enojado esté el padre con su hijo, no lo dejaría morir solo. El conflicto del cuento yo siento que es la falta de tiempo y de recursos, ya que si no hubieran recorrido un cierto trayecto para recibir servicios médicos, tal vez se hubiera salvado. Empezando, yo les plantearé algunas preguntas y les explicaré, que son las siguientes. ¿El padre ayudó a su hijo por lástima o porque es su hijo? ¿Se hubiera salvado si hubiera suficientes recursos? ¿Qué hizo para terminar así? ¿Usted cree que las condiciones humanas de los personajes del cuento son justas o injustas, y por qué? ¿El mundo del cuento se parece a la realidad que usted conoce? ¿Usted qué haría si fueran los personajes del cuento? Bueno, a continuación yo les explicaré las preguntas, empezando así por la primera pregunta.
El texto nos refleja que el padre lo ayuda por piedad y que porque alguna vez fue su hijo, pero yo creo que lo ayudó porque el amor de padre no se pierde y nos trata de reflejar una persona dura por las acciones de su hijo a través del tiempo, dándonos a entender que en su tiempo no lo hizo y quiere arreglarlo ya cuando es muy tarde. Pasando así por la segunda pregunta, no sabría decir con claridad, ya que nos da a entender que el hijo murió por falta de recursos y tiempo, ya que se nos explica que tuvieron que recorrer un cierto trayecto en llegar a otra localidad para así recibir servicios médicos. Y empezando así por la tercera pregunta, lo que él hizo fue robar y matar gente. Tal vez lo hizo porque no tenía una buena situación económica, pero pensó que esa opción sería buena. No pensó que decepcionaría así a sus padres y terminaría así con su vida. Pasando así por la cuarta pregunta, yo pienso que es injusto, ya que todos deberíamos de tener los mismos recursos, pero igual creo que no se deben los recursos de las personas, sino del país en esa época. Debería de haber más personas especializadas y más puntos de servicios de médicos. Empezando así por la quinta pregunta, lo que el cuento nos explica es una realidad muy constante en México, ya que sucede mucho en personas de bajos recursos, por lo que no les alcanza para los mejores hospitales, recurren a hospitales públicos y los llegan a saturar, así provocando que las demás personas no tengan un servicio médico y puedan morir en la sala de espera. Y ya para terminar con la sexta pregunta, si yo fuera el padre, igual ayudaría a mi hijo y lo apoyaría a salir de esa situación. Lo alejaría de todos esos pasos para que así se pueda evitar que termine como nos lo narra el cuento. Ya para terminar, el cuento en sí es muy bueno, ya que nos refleja una cruda realidad del mundo actual y tal vez nos quiera dar a entender que los caminos delictivos no siempre son buenos y puedes terminar con una muerte segura. El cuento yo lo recomiendo, ya que nos trata de decir que nos alejemos de los malos pasos y de malas personas, que nos mantengamos en un buen camino. Como ya me dijo mi antecesor, soy Ricardo y hoy les voy a platicar sobre la película No me den río. Esta película es dirigida por Adam McKay y estrenada en diciembre de 2021. Este productor es muy conocido por sus trabajos como La Gran Apuesta y por combinar comedia y drama para transmitir mensajes profundos sobre la humanidad. Esta obra la escogí porque a lo largo de esta se observa nuestra realidad reflejada, mostrándonos cómo vivimos informados de las redes sociales y presidentes que no más sirven cuando están en campaña. Mi objeto de estudio es la incompetencia política ante las crisis globales. Elegí este tema porque resalta la falta de preparación de los líderes políticos frente a situaciones que requieren acción urgente y que nomás brindan por sus propios intereses. Como primer código de análisis escogí los medios de comunicación, porque juegan un papel crucial en la película para desinformar y manipular la información. Como el segundo código, el impacto de las redes sociales. Elegí estos temas porque considero que reflejan problemas reales y actuales de nuestra sociedad y es importante analizarlos para entender cómo vivimos nuestra realidad. Algunas preguntas que me hicieron para contribuir mi información son: ¿por qué considero que los medios de comunicación tienen un papel importante en la opinión de las personas? ¿Qué opino de la conducta de las personas en la película? ¿Por qué creo que las personas prefieren pensar en las noticias del espectáculo que en el fin del mundo? En la película, los medios de comunicación juegan un papel crucial al influir en la percepción de las personas de la crisis global. Desde el principio, los científicos Kate y el Dr. Randall Mindy intentan alertar al mundo sobre el peligro del cometa que se dirige a la Tierra. Sin embargo, su mensaje es ridiculizado en programas de televisión y entrevistas, donde los presentadores buscan risas en lugar de informar sobre la gravedad del asunto. Esto refleja cómo en la vida real los medios de comunicación a menudo priorizan el entretenimiento y las noticias escandalosas y menos relevantes sobre la información vital, lo que puede afectar nuestra capacidad para enfrentar crisis importantes.
Los personajes políticos, como la presidenta Orleans, utilizan los medios de comunicación para minimizar la amenaza y manipular la opinión pública, priorizando sus intereses electorales y personales sobre la seguridad de su gente. Esto en la película muestra cómo los medios de comunicación pueden ser utilizados para desinformar, enfocándose en contenido superficial. Adicionalmente, se muestra el impacto de las redes sociales, como los memes, afectando la capacidad de la sociedad para diferenciar la verdad y la toma de decisiones informadas. Esto, en la influencia de las redes sociales, también se destaca en cómo estas plataformas amplifican los mensajes tanto verdaderos como falsos, tomando el contenido más llamativo en lugar del más preciso. Desde mi punto de vista, esta conducta de las personas refleja cómo en la sociedad actual responden a las crisis. En lugar de tomar en serio la advertencia de los científicos, muchos prefieren ignorarla, burlarse de ella o dejarse influenciar por la desinformación en los medios de comunicación y las redes sociales. Al mismo tiempo que los políticos manipulan esta información en beneficio propio, mientras que el público se distrae con escándalos de artistas insignificantes. En conclusión, la película es una joyita, logra retratar de manera impactante la manipulación que existe en nuestra sociedad frente a las crisis globales. Su crítica a los medios de comunicación, la política y las redes sociales lo hace de manera acertada. La recomiendo a aquellos que buscan obras maestras y no cagadas. Les agradezco por escuchar mi análisis. Me despido. Soy Joshua Rentería Torres y hoy les estaré hablando de Shrek, una película dirigida por Andrew Adamson y Vicky Jenson, producida por DreamWorks Animación, basada en el libro infantil Shrek en 1990 de William Stage, de género animación, aventura, comedia y fantasía, estrenada en 2001 y ganadora del primer premio Oscar a Mejor Película Animada en 2002. En este audio hablaré sobre dos cosas: mi objeto de estudio, un amor verdadero, y mi código de análisis, cómo Fiona demuestra que el amor no solo es físico. Pues yo elegí mi objeto de estudio porque me pareció interesante, pues ya que Shrek define que un amor verdadero no está en el aspecto, sino en la conexión entre dos personas. Mi código de análisis lo elegí porque es pieza clave en la película. Fiona demuestra que el amor está en el carácter de la persona. No se enamoró del aspecto de Shrek, sino cómo era él, no hablando físicamente. Para mí, el conflicto principal es la aceptación a sí mismo. Shrek cree que nadie podría amarlo por ser un ogro y teme el rechazo de Fiona cuando él se enamora. Su inseguridad lo lleva a malinterpretar una plática entre Fiona y Burro. Bueno, yo tengo 5 preguntas. La primera es: ¿cómo representa Shrek la idea del amor verdadero? Para esto hay una respuesta sencilla. Shrek representa la idea del amor verdadero, mostrando que un amor no está en la belleza exterior, sino en la conexión, aceptación y la autenticidad. Como segunda pregunta, tengo: ¿qué enseñanza nos deja Shrek sobre de aceptarnos a nosotros mismos en el amor? Y yo de respuesta tengo: Shrek nos deja una enseñanza poderosa sobre aceptarnos a nosotros mismos para poder experimentar un amor auténtico. Mi tercera pregunta es: ¿cómo demuestra Fiona que el amor verdadero no siempre es lo que imaginamos? Esto es muy sencillo. Fiona lo demuestra cuando se enamora de Shrek, un ogro, dejando atrás el sueño, el poder tener un príncipe encantador. Como pregunta número 4 tengo: ¿cómo explicaríamos el amor con nuestras propias palabras? En mi caso, para mí el amor no es fijarse o enamorarse en los bienes materiales o aspectos físicos. Para mí, el amor es en la conexión que sientes o hay entre dos personas. Y para finalizar con mis preguntas, escogí: la historia de Shrek es común en el mundo real, se parece a lo que vivimos. Y la respuesta es que sí, aunque en Shrek se represente en un mundo de fantasía, la realidad es que sí. Muchas personas enfrentan inseguridades por su apariencia, su personalidad o si son suficientes. Y bueno, pues ya para concluir, yo elegí 3 ideas globales. Número 1, el amor verdadero va más allá de la apariencia física. Número 2,
La aceptación es la clave para un amor. Y número 3, las expectativas del amor a veces cambian. Ahora sí, ya para terminar, a mí me pareció buena la película, no por lo mucho que comenté, sino que es muy divertida. Y la verdad yo la recomiendo por lo mismo, porque es divertida y es buena para verla en familia, solo o con alguien. Y bueno, pues esto es todo. Ya solo me queda agradecerles a todos los que se quedaron hasta aquí. Agradecemos mucho la atención que nos prestaron y esperamos les haya gustado esta primera parte de nuestro podcast Cotorreando Culturas Escritas en los Oyates, críticos incomprendidos de nuestro telebachillerato. Hasta pronto.